Bienvenidos, vamos a iniciar el curso de prevención de infecciones en la atención primaria a la salud. ¿Cuál es el punto principal? Bueno, el punto principal es ¿para qué nos sirven? ¿Para qué es necesario que sepamos qué es un estándar, qué es gestión, qué es certificación? Y de ahí vamos a partir. Cuando nos dicen, vamos a hacer un curso y tú vas a ser el responsable, el responsable, ahí empieza el trabajo del líder. El líder siempre va a llevar el timón y el camino hacia donde queremos ir. Si tú eres el responsable, es importante que tomes el curso. ¡Wow! A mí me presentan esto y me dicen, tienes que aprenderte 34. Esos 34 estándares y sus subnumerales. ¿Qué trabajo? Bueno, pues antes que eso, pues tenemos que pensar, tenemos que enfocarnos y saber hacia dónde vamos. Tenemos que determinar de todos estos 34 numerales que vamos a tener que atender, cuáles nos van a llevar al camino del éxito, cuáles son los que tenemos que estar midiendo, pero sobre todo, tenemos que verlos todos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es ese camino a seguir? ¿Quién lo va a establecer? ¿Cómo vamos a llegar a poder enfocar esos estándares en la higiene de manos, en la prevención de infecciones? Bueno, pues número 1, tenemos que saber qué es un estándar indispensable. Un estándar indispensable es precisamente aquel que va a ser ponderado o enumerado al 100%. De esos 34 estándares que tenemos a la vista, solo vamos a enfocarnos en los que están marcados en color azul, no porque los demás no sean importantes. Son importantes todos porque es la suma de todo nuestro deber ser. Sin embargo, esos estándares que están marcados en color azul nos van a determinar una línea prioritaria para poder seguirlos. Se dividen en la parte de introducción, en la mejora de los procesos clínicos y en la mejora de los procesos de gestión. Vamos a iniciar con los primeros. Para que nosotros iniciemos con un estándar, primero tenemos que saber cuál es el propósito de hacerlos. ¿Para qué nos van a servir? Si no estamos conscientes de que nuestro propósito y nuestro fin nos va a llevar a un camino, entonces no tenemos ni una misión ni una visión. Esto es, nuestro propósito debe de ser la razón principal de nuestra organización para existir. Debemos de ser capaces de inspirar a un cambio. Es nuestra contribución a la sociedad, a nuestra comunidad, a nuestra familia, a nuestra persona. Debemos de ser parte de la inspiración y del cambio para que podamos ser sujetos a mejora. ¿Qué va a pasar? Dentro de esos 34 estándares vamos a tener elementos medibles. Esos elementos medibles son los que nos van a dar la ponderación del 100. Son aquellos requisitos del estándar en donde se nos va a asignar una calificación que puede ser buena, mediana o mala, dependiendo de la implementación que nosotros tengamos. Al final, no debemos de buscar un número, debemos de buscar un cambio en la cultura y en la organización en la que pertenecemos. ¿Cuáles son estas definiciones? Las definiciones principales es: un estándar siempre se va a ser definido como una expectativa del desempeño de la estructura de los procesos. Este debe de ser seguro y de alta calidad para la organización. El propósito debe de ser una breve justificación y debe de tener un significado, un alcance y sobre todo una trascendencia que va a establecer el estándar. Nos habla de nuestra misión y nuestra visión. Los elementos medibles son aquellos requisitos del estándar a los que se les asignará una calificación en este proceso que puede ser de auditoría y que es necesario que satisfagan para poder cumplir en forma absoluta
y darnos claridad en el camino que vamos a seguir. ¿Cuál es el primer estándar? El primer estándar que vamos a hablar va a ser eje 1.1. Pero para que esto suceda, necesitamos tener un plan. El enfoque principal que tiene este estándar es precisamente su propósito. ¿Cuál es? La prevención y control de infecciones. Este plan debe de estar respaldado por documentos y por actividades que se generen para los pacientes, para los familiares y para todo el personal que se involucre en la atención médica. De esta forma, nosotros, ¿qué nos van a revisar? Pues nos van a revisar que este proceso de prevención tenga un enfoque epidemiológico. Este enfoque epidemiológico debe de estar realizado de acuerdo a la ubicación de la zona donde estamos trabajando, del propio establecimiento y sobre todo su condición epidemiológica. Deben de tener un programa. No solo es tenerlo documentado, es tenerlo documentado, pero realmente llevarlo a la acción, con actividades propias que lleven a un camino de mejora. Estos estándares deben de ser modificados. Están establecidos principalmente en líneas, una línea de acción que debe de ser un punto de partida. Debe de estar encaminado principalmente a la higiene de manos, debe de ser en forma proactiva. Estas actividades son enumeradas en cada uno de los documentos que se van a señalar. El primero es la higiene de manos, el segundo es la limpieza y esterilización del equipo, el tercero es el manejo de la ropa, la disponibilidad de la adecuación y la medida de la protección que deben de tener el personal dentro de la propia institución y la disposición de los residuos peligrosos, lo que llamamos RPBI. Puede haber controles de ingeniería o mecánicos siempre y cuando las instalaciones lo permitan o adecuaciones en las instalaciones si en su caso debe de mejorarse algún espacio para que podamos tener estas medidas de prevención. Algo que es muy importante es que nosotros debemos manejar en todo momento 5 momentos para higiene de manos. Estos 5 momentos de higiene de manos debe de ser antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después de realizar una exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. No solo es aprendérnoslos y enumerarlos, debe de ser una razón de ser cuando nosotros hacemos una actividad con un paciente de forma diaria y habitual. No solo es moda, no solo es hoy sí, mañana no, es una cultura que tenemos que llevar no solo a nuestros pacientes, sino a nuestra propia familia. ¿Qué elementos vamos a requerir y que son medibles? ¿Qué vamos? ¿Hacia dónde vamos con esto? Pues bueno, lo primero es que vamos a darle prioridades a ese plan o programa de trabajo. ¿Para qué? Pues para reducir los riesgos de infección, el PCI. Ese es el enfoque, reducir la prevención y control de infecciones. ¿Cuál es el propósito? Pues el propósito de este estándar, el eje 2, pues es que el líder determine el programa, determine el proyecto de mejora y al estar documentado, este documento se concentre en el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, mencionado como COCACEP. Este es un documento que nos va a dar el seguimiento a ese plan y programa en el que vamos a poder mantener una interrelación y manejar todas las habilidades que podemos tener para la seguridad del paciente. Nos va a ayudar a mantener una cultura de calidad y vamos hacia la mejora haciéndolo de forma cotidiana, no por obligación. ¿Qué elementos medibles vamos a tener? Pues sobre todo que se establezca que este COCACEP existe y que realmente se lleve a cabo. No nada más es tener el documental por tenerlo en una carpeta, sino realmente llevarlo a la acción. Pero para que esto suceda, ¿qué es lo primero que tiene que pasar? Lo primero que tiene que pasar es saber qué es gestión y cómo vamos a llegar.
quién nos va a llevar a este cambio, si es un grupo, si es una persona, o cómo le vamos a hacer para poder llegar ahí. Pues bueno, existen diversos documentos que nos van a poder ayudar para poder establecer una prevención de infecciones. Los principales es la norma número 45. Podemos apoyarnos de la estrategia multimodal de mejora de higiene de manos que está publicada por la OMS, la cual tiene diversas directrices que nos pueden servir de apoyo para que nosotros podamos establecer un camino. Y a su vez, estos están enfocados a la certificación clínica de atención primaria y consulta de especialidades, que va a ser nuestra línea de trabajo. La mayoría de las infecciones asociadas a los servicios de salud se deben precisamente a que no tenemos medidas de higiene de manos. Las directrices de la OMS marcan que el 50% de esta reducción de infecciones se puede manejar si nosotros solo hiciéramos la higiene de manos en sus 5 momentos. Es importante que nosotros podamos establecer la metodología para llegar a ello. ¿Qué debemos hacer? Pues bueno, lo principal es limpiarnos las manos. Limpiarnos las manos con agua y jabón para que nosotros podamos establecer un cambio. ¿Qué tenemos que hacer? Normalmente nosotros en las manos tenemos microbitia. Microbitia que es residente y microbitia que es transitoria. Esta microbitia, tanto la residente y la transitoria, debemos eliminarla. Debemos eliminarla de forma cotidiana, considerando que la higiene de manos tiene 2 procedimientos mecánicos para poderla evitar. ¿Sí? Tenemos que centrarnos que estas 2 funciones para poder tener la higiene de manos debemos de hacerlas en todo momento para el paciente. ¿Cuáles son estas 2 actividades? Una es el lavado de fricción de manos y la segunda es la higiene quirúrgica. El lavado de fricción de manos, que es la más frecuente que podemos realizar dentro de las unidades médicas de primer nivel y de atención ambulatoria, pues es el lavado de manos con jabón no medicado, con jabón aséptico o con una sustancia con base de alcohol. Debe de ser en todo momento permanente. Cuando en algunas ocasiones tienen una unidad de atención médica que tienen atención no como tal quirúrgica, también existe el lavado quirúrgico, que es con jabón antiséptico, y la fricción quirúrgica, que también puede ser con base alcoholada. ¿Cuál es lo más importante? ¿Para qué es necesario que nosotros implementemos una cultura de calidad? Pues principalmente es para poder realizar una prevención de control de infecciones. Esa es la vía, ese es el enfoque, ese es el final del camino para que nosotros podamos realmente tener un impacto en la salud pública. Nos va a permitir disminuir las infecciones asociadas a la atención médica y a la resistencia de antimicrobianos. Va a reflejar una mejora en las instancias hospitalarias, va a disminuir las incapacidades y a la vez puede abordar el tema de ausentismo en los trabajadores por enfermedad. ¿Qué es importante? Pues esta estrategia nos va a permitir hacer una prevención y control de las infecciones para que podamos tener un abordaje de forma activa para detener las infecciones asociadas a la atención sanitaria, así como a la resistencia de antimicrobianos. La higiene de manos es un elemento básico para la prevención de control de infecciones a nivel nacional, pero debemos estar motivados para poderlo realizar. Esto es, puede ser que para que nosotros tengamos una directriz, el director o el nivel directivo o los responsables del establecimiento deben de apoyar visiblemente que esta cultura se dé. Debe de ser parte de sus actividades diarias. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos que se genere una cultura, formar hábitos. Al formar hábitos, ¿nosotros qué vamos a buscar? Vamos a buscar que mejore la salud de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestra institución, porque el formar un hábito va a permitirnos que estas actividades al realizarla de forma clara y permanente, va a hacer que esta situación mejore
no solo como una moda de vamos a lavarnos las manos. No es una moda, es un tipo de vida que nos va a permitir mejor vivir a todos. ¿Qué es lo que tiene que suceder después? Lo que tiene que suceder después pues es la mejora continua. Hay tres principales pilares para que esto suceda. El primer pilar es la continuidad del trabajo, es mejorar una cultura, pero sobre todo el pilar principal es el beneficio que va a generarse hacia nuestra propia organización y hasta nuestro instituto. Los procesos de mejora continua son cambios menores, pero significativos. No vamos a hacer un cambio extraordinario, porque al final ese pequeño granito que nosotros aportemos va a ser suficiente para poder generar un cambio, para poder generar una mejora. Y al final el objetivo va a ser poder eficientar nuestros procesos. ¿Cuál es la mejora continua? ¿Qué método tener que usar? Hay infinidad de métodos. Los métodos principales pues puede ser el Kaizen, el Six Sigma, el Total Quality, el Kanban. Ustedes eligen, no hay un método mágico que nos permita poder realizar las actividades. Cada uno tendrá que adaptarse a las necesidades de nuestro propio grupo de trabajo. ¿Hacia dónde nos va a llevar este cambio organizacional? Bueno, pues nos va a permitir ser mejores, nos va a permitir llevar una necesidad de cambio para poder mejorar. Implementar un proceso como es la higiene de manos puede iniciar un cambio de calidad en su instituto, puede realizar que el equipo pueda mejorar esos estándares, porque al final todos los estándares están interrelacionados. Si no se realiza uno, no podría realizarse el segundo y a su vez el tercero. Es una cadena que va sujeta al cambio. Esto es, no podremos saltarnos al último si no realizamos el primero. Pero si no lo intentamos y no aplicamos lo primero, que es poder aprender a hacer la higiene de manos adecuadamente, difícilmente vamos a poder implementar algo más. Les agradezco mucho su atención, no sin antes recordarles que todo cambio en la dirección puede ajustarse, pero al final tienes que alcanzar tu propio destino. De ti depende. Gracias.